En este video vamos a ver la diferencia entre un filtro pasabajas ideal y un filtro pasabajas real. Aquí tenemos el diagrama bloques de un filtro pasabajas ideal. La entrada es x de omega, la función de transferencia de este filtro es h de omega y la salida será el producto de la entrada con la función de transferencia. Como sabemos, un filtro pasabajas es un sistema LTI y todo sistema LTI tendrá como salida la función de transferencia multiplicada por su entrada. Y la función de transferencia en un filtro ideal pasabajas es esta, que no es más que una compuerta de amplitud T y ancho 2 omega m. Ahí está nuestra función compuerta, también conocida como un pulso centrado en el origen de ancho 2 omega m. Bien, ¿y cuál es la función de transferencia de un filtro pasabajas real? Ahí tenemos nuestro diagrama bloques, la entrada, la función de transferencia, la salida es el producto de estas dos, pero la función de transferencia va a tener esta forma. Como pueden ver, no tiene pendientes de 90 grados, es una subidita. Esa es la función de transferencia de un filtro. Bueno, cuando recuperamos la señal analógica a partir de un filtro pasabajas adecuado, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicar a la señal muestreada en la frecuencia. A ver, vamos a recordar. Imaginemos una señal analógica cualquiera. Imaginemos que su transformada es esta. Vamos a hacer esa suposición. La transformada de esta función es esta señal, cuya componente máxima es omega m. Cuando esta la muestreamos, o sea, la multiplicamos por un tren de impulsos, el resultado es una señal en tiempo discreto, una señal muestreada, y la transformada se transforma en una versión periódica de la que se tenía en la señal analógica. Si esta era la transformada de nuestra señal analógica, al muestrearla, esta se vuelve redundante, se vuelve periódica con periodo omega 0. Y ese omega 0 tiene relación con esta t. De tal manera que el periodo está relacionado con omega 0 como 2pi en omega 0, que es el omega 0 que aparece ahí. Muy bien. En esta gráfica se ve que omega 0 es 2 veces omega m. 2 veces omega m es omega 0. O dicho de otra forma, sustituyendo omega m por 2pi fm, etc., la frecuencia de muestreo es exactamente 2 veces fm. Si estamos en el límite mínimo de frecuencia de muestreo, estamos muestreando al límite mínimo, cuando quiere decir que estos espectros están pegaditos uno del otro, multiplicamos por una compuerta, o sea, hacemos pasar esta señal por un filtro pasabajas ideal. Al multiplicar esta por esta, se eliminan estas componentes que están arriba de omega m. Y el resultado es f de omega, o sea, la señal analógica en la frecuencia, lo que significa que en el tiempo debe de estar f de t. Muy bien, ¿qué pasa si hacemos pasar esta señal por un filtro pasabajas real? Aquí tenemos por la misma señal, la señal muestreada con su transformada, que es una señal periódica con periodo omega 0. Cuando la hacemos pasar por un filtro real, debido a esta pendiente, observen que también van a pasar ciertas componentes que están arriba de omega m. De tal manera que la señal a la salida del filtro sería esta, la cual no es f de omega, no es la señal analógica, precisamente. Es un alias, se conoce como alias. Esta señal es un alias. Muy bien, ¿cómo podemos hacer para compensar estos efectos, esta característica no ideal de los filtros reales? Bueno, pues simplemente muestrar una frecuencia mayor que el límite. Si muestramos una frecuencia mayor que el límite, o sea, la frecuencia es mayor a la frecuencia de Nyquist, otra forma de decir es que omega c, o sea, mayor a 2 omega m, o sea, estos espectros están separados entre sí. ¿Qué pasaría cuando hacemos pasar por un filtro? O sea, multiplicamos por h de omega, como pueden ver, si multiplicamos por h de omega, al no tener aquí espectros, esto se multiplicaría, esta zona, por 0, obteniendo la señal analógica original. Entonces podemos compensar el efecto no ideal de los filtros pasabajas reales si la frecuencia mínima de muestreo es mayor a la necesaria. Están más separados estos espectros. Por eso,
para muestrear voz o para muestrear sonido, se utiliza un estándar donde la frecuencia mínima es mayor a la frecuencia de Nyquist. En el caso de la voz, la frecuencia estándar mínima con la que se recomienda muestrear es de 8 kHz, y si se trata de audio, pues será de 44.100 Hz. Es un estándar, es algo que se usa en la actualidad para digitalizar voz. Muy bien, gracias por ver este video. Cualquier duda o comentario me lo harán saber. Bye.